días. Agradecemos mucho su presencia hoy nuevamente en nuestras actividades regulares para los clientes de nuestros servicios de consultoría económica, además de algunos amigos que hoy nos visitan especialmente. Agradezco también la presencia de Sergio Berenstein, director de Poliarquía Argentina, firma con la que tenemos un fraterno intercambio profesional y de permanente información. Y ahora voy a comentarles el porqué de su presencia o por qué resaltamos su presencia hoy, aunque me imagino que todos ustedes la descuentan. La idea, cómo nos vamos a organizar hoy, es que yo voy a hacer una breve repaso del contexto internacional, tratando de poner foco en la situación de Europa y de Brasil, para dejarle a Sergio desarrollar ampliamente la parte que seguramente la mayoría de ustedes espera escuchar, que es cuál es la perspectiva de la economía argentina desde un análisis político agudo como el que él va a plantear. Y después finalmente yo voy a cerrar brevemente en ese panorama internacional y regional que habremos dejado dibujado con algunas consideraciones sobre Uruguay. Ese es un poco el plan, y la idea es poder, como siempre, estar en 1 hora, 1 hora y cuarto, habiéndolos dejado libres y dejando espacio para las preguntas. Básicamente por esta restricción de tiempo y porque entendemos que hoy el momento de la incertidumbre es suficientemente importante, nuestro foco de la presentación es, como siempre, pero hoy particularmente, no tanto respecto a lo que entendemos que debería pasar o cómo interpretamos nosotros que los acontecimientos deberían tener lugar, sino más bien lo que creemos que va a pasar. No hay valoración, vamos a intentar extraer todo el tipo de valoraciones respecto de el escenario que nos gustaría que ocurriera, porque acá de lo que se trata es que ustedes tengan información para tomar decisiones, y la parte de opinión en todo caso la podemos dejar para las preguntas o en otros ámbitos más apropiados para ello. Entonces, dicho eso rápidamente, la idea es que la economía internacional está en una instancia de convulsión, y por eso lo que queremos es ponernos foco en cuáles son los principales acontecimientos de la economía internacional en las últimas semanas que están provocando esta volatilidad en los mercados. Así que rápidamente en campaña para explicar esto. Lo primero que queremos reafirmar es algo que dijimos en las últimas 2 reuniones en las que estuvimos presentes, ustedes estuvieron visitándonos, que es importante que entendamos el contexto internacional en el que estamos. Los acontecimientos del 2008 a la fecha en la economía internacional hacen que el mundo de los negocios a nivel global, pero en particular en la región, sean sustancialmente distintos a los que vimos en la década del 90. La intervención de los gobiernos y la intervención de los estados en los aspectos clave de los negocios, en particular en el sector financiero, pero también en los temas comerciales a nivel internacional, hoy es algo común, y todos los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo indican que eso va a crecer. Por lo tanto, no podemos perder de vista que el paradigma de pensamiento económico que soporta la mayoría de las decisiones que hoy están tomándose es distinto al que predominó en la década del 90. Y eso es independiente de la ideología de los gobiernos de turno. Esto pasa en Europa con gobiernos de derecha, y pasa en Europa con gobiernos de izquierda, y pasa en América Latina, donde predominan los gobiernos de izquierda, pero aún los gobiernos que creen más en los temas del libre mercado se tienen que plegar a medidas de intervención como consecuencia de que los otros jugadores del sistema están jugando este partido. Si no tenemos esa perspectiva y no comprendemos eso, muchas de las cosas que ocurren alrededor nuestro, en Brasil con su proteccionismo emergente, la mayor activismo monetario en Brasil, o las medidas radicales que en Argentina, como casi siempre ocurren, una versión radical, nos van a llamar más la atención de lo que en realidad deberían. Tenemos que entender que la crisis de los mercados internacionales del 2008-2009 generó en el acierto, en el error, la sensación de que los mercados cometieron excesos y que esos mercados deben ser de alguna manera disciplinados. Y esa es la filosofía que predomina en muchas de las intervenciones que los gobiernos realizan en el mundo. Insisto, conversiones más radicales o menos radicales. Entonces, dicho eso, como gran telón de fondo, digamos 2 o 3 cosas sobre la economía internacional. En primer lugar, la economía norteamericana no presenta prácticamente ninguna innovación de la última vez que nos vimos, solamente confirmar la idea de que la economía continúa recuperándose. La última vez que nos vimos, el gap con el nivel de puestos de trabajo que se habían generado pre-crisis era de 6 millones, hoy el gap es de 4,5. O sea, la economía norteamericana sigue contribuyendo a la generación de empleo, sigue reduciendo los niveles de desempleo a un ritmo lento, pero a un ritmo más o menos sostenido. En segundo lugar,
los precios de las viviendas en Estados Unidos en principio parecen, hay distintos indicadores que podríamos tomar, pero este es el indicador más confiable, parecen haber alcanzado un mínimo. Y simultáneamente las ventas minoristas lentamente parecen consolidar una recuperación. Recuerden que hemos insistido en varias de las presentaciones que en Estados Unidos la clave de la recuperación era el consumo, que es el 70% del producto, y aquí hay dos factores que son claves para la recuperación de la confianza del consumidor. En primer lugar, el empleo está mejorando, y en segundo lugar, los precios de las viviendas, que son el activo principal de las familias, dejaron de caer. Ambos aspectos se traducen en mejoras de la confianza de los consumidores e incipientemente esto se traduce en una recuperación de las ventas. Eso no constituye una novedad respecto de la última vez que nos vimos. Sí constituye una novedad, aunque probablemente poco relevante a corto plazo, que se especula con que el incremento de tasas se anticipa en el tiempo. Como ustedes ven aquí, habíamos comentado en un formato de presentación diferente cuáles son el número de miembros del comité responsable de fijar la tasa de política monetaria en la Reserva Federal, que especulan sobre cuándo deberían empezar a procesarse aumentos de tasa de interés. Prácticamente hoy hemos concentrado a la mayoría de los miembros de ese comité que visualizan la perspectiva de aumento de tasas para 2014, anticipándose en algunos casos, en algunos de sus miembros, en 18 o 24 meses respecto de lo que veían. O sea que los dos elementos centrales es la recuperación continúa, pero además de continuar la recuperación, en la perspectiva de la conducción monetaria, las tasas de interés todavía seguirán por un tiempo prolongado bajas, pero revisión tras revisión se anticipa el momento en el cual esas tasas comenzarían a subir. ¿Por qué? Entre otras cosas, como reacción a un escenario más favorable de la economía norteamericana. Eso es el telón de fondo. Volveremos enseguida para resumir en los determinantes de la economía internacional un aspecto adicional sobre la economía norteamericana. Concentrémonos entonces en Europa muy rápidamente. La última vez que nos vimos, este era el escenario europeo. Aquí hay una secuencia de hitos importantes que impactan sobre la trayectoria de los rendimientos de los bonos y en particular sobre el spread soberano de algunos países, como es el caso de España, que es el que está en el foco de la tormenta hoy. Lo que decíamos era que en la última vez que nos vimos es que las instancias tanto del pacto fiscal del 9 de diciembre del año pasado como las intervenciones que el Banco Central había realizado en operaciones más o menos contundentes y llamativas en los primeros 2 meses del año habían supuesto un detenimiento del proceso de aumento del riesgo país de parte de los países periféricos de Europa. Sin embargo, lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas es que otra vez el spread soberano, en particular sobre España, se amplificó y otra vez el ambiente financiero en Europa se ha vuelto fuertemente convulso. Ustedes habrán visto las noticias de las últimas horas donde las perplejidades de varias autoridades están a la orden del día. ¿Qué es lo que explica básicamente estos cambios de perspectivas? Esencialmente dos cosas. Un deterioro de las perspectivas en España, como consecuencia de algunas cosas que voy a comentar enseguida, y en segundo lugar, algunos eventos políticos que alimentan la confusión o la irresolución de las decisiones claves de la economía europea. ¿Qué es lo que tenemos hoy en la situación española? Fíjense que tenemos un incremento de la morosidad en forma significativa a partir del inicio de la crisis hace aproximadamente 2 años, que además, como ocurre sistemáticamente en España, está fuertemente correlacionado con el nivel de desempleo. El sistema bancario español tiene una enorme penetración en la población, es altamente bancarizada la economía y además los créditos hipotecarios juegan un papel determinante, los créditos a las familias juegan un papel determinante. La mitad del total de los créditos del sistema financiero son créditos de naturaleza hipotecaria. Por lo tanto, es normal y es totalmente lógico que ante un incremento de la tasa de desempleo, la morosidad aumente en un contexto donde los créditos bancarios sobre el PIB ocupan ratios de estas características, ¿no? Esto es, la exposición del sistema financiero a un evento agudo en la economía española es elevada y en particular la exposición del sistema financiero a eventos graves en relación a las familias es significativa por la proporción que tienen los créditos en el total de los créditos hipotecarios en el total de los créditos. O sea, el fenómeno español es un fenómeno de deuda privada, a diferencia de lo que ocurre en Grecia, donde esencialmente el fenómeno es un fenómeno de deuda pública.
Por supuesto, y por lo tanto la morosidad, en términos de lo que es la relación morosidad-PIB, ha crecido sustancialmente y esta es parte de lo que el Fondo Monetario alertó hace bastantes semanas respecto de que había que bucear más en profundidad en relación a lo que estaba ocurriendo en España. Y en particular lo que tuvimos fue el acontecimiento de Bankia, que tiene un conjunto de connotaciones políticas probablemente menores vistas desde aquí, pero que no son despreciables. En primer lugar, Bankia había surgido como la fusión, como una solución a un conjunto de problemas que habían emergido en cajas, que eran las más expuestas en el sistema financiero español, y por lo tanto la solución que se le brinda a ese problema de morosidad creciente que enfrentaban estas cajas, en principio fracasa ante este evento. En segundo lugar, nada menos que Rodrigo Rato, un hombre del corazón del Partido Popular y además muy cercano al presidente del gobierno español, es quien estaba al frente de esta entidad y por lo tanto también se puede asumir como su salida como un problema en la gestión del propio Partido Popular. Y finalmente, nada más y nada menos que algunas de las soluciones que se ensayan acaba de echar por tierra la presidencia del presidente del Banco de España, el señor Fernández Ordóñez, que acaba de renunciar como consecuencia de un conjunto de desentendimientos que tiene con el actual Ejecutivo, aunque su mandato estaba próximo a expirar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué motivos este conjunto de malas noticias? Entre otras cosas porque el gobierno, o este conjunto de desentendimientos entre el Banco de España y el Ejecutivo, algo que no es nada agradable que ocurra en un país que pretende transmitir calma en los mercados, básicamente es porque el gobierno, presionado por los organismos internacionales, presionado por el Banco Central de España, acaba de encargar auditorías a firmas privadas que están encargadas de determinar dos cosas. En primer lugar, cuál es el verdadero estado contable del sistema bancario español y en segundo lugar, en una segunda etapa, cuál es la verdadera valoración de los activos que soportan esos créditos inmobiliarios que están detrás. O sea que en realidad se ha tendido implícitamente una desconfianza sobre el sistema de control y supervisión del Banco de España sobre el sistema financiero español y eso, como comprenderán, provoca inmediatamente una fuerte desconfianza en el conjunto del sistema financiero internacional. O sea que el primer evento es las cosas en España se deterioraron y sobre todo estamos en una negociación, una pulseada entre el gobierno español y el Banco Central Europeo, o más bien entre el gobierno español y el gobierno alemán, para ver qué tipo de solución se le da a este problema. Desde las autoridades europeas se insinúa que lo que se requiere es un rescate y una intervención al sistema financiero español en su conjunto, sin detallar con qué alcance, qué entidades. Desde el gobierno español se intentan soluciones más heterodoxas que estos días han sido rechazadas por la autoridad europea y por lo tanto eso introduce más presión y por eso es que precisamente ayer el euro se desplomó y el riesgo país español trepó a tasas elevadas. Esto es una innovación respecto a la última vez que nos vimos y eso explica en parte la volatilidad en los mercados. Lo segundo es el ciclo político o el calendario político de acontecimientos en Europa que ha traído también novedades. La última vez que nos vimos, el último evento relevante era la cumbre que había tenido lugar en diciembre del 2012, donde la única noticia aparentemente relevante era que Gran Bretaña había decidido no adherir al pacto fiscal, aunque ya teníamos al señor Hollande, en aquel momento desafiante del señor Sarkozy, diciendo que si él accedía al gobierno iba a desconocer las condiciones impuestas por el pacto de estabilidad. Lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, a partir de mayo, es primero una elección en Grecia que ha fragmentado mucho el sistema político griego, dándole mucha fuerza a los grupos de izquierda nacionalista que han hecho de su campaña una reivindicación de no cumplir con las condiciones establecidas por los acuerdos entre Grecia y la Unión Europea y por tanto introduce una amenaza respecto de la sostenibilidad de la ayuda financiera hacia Grecia y eso introduce más presión sobre Grecia. Tenemos elecciones ahora, precisamente en apenas unos días, que van a dilucidar cuál es la conformación final, porque esta última elección no permitió formar gobierno en Grecia y por tanto lo que se está ejecutando ahora es una segunda vuelta electoral para ver efectivamente cuáles son las mayorías. En las últimas semanas el centro derecha ha crecido, pero aquí básicamente los que se disputan el poder son un centro derecha que está dispuesto a negociar ciertos relajamientos de las condiciones impuestas, pero cumplir con lo que Europa expone, mientras que tenemos una izquierda nacionalista radical que sostiene que no está dispuesto a cumplir con estos pactos y paradójicamente la derecha extrema, que también creció fuertemente, firmes
convicciones nacionalistas, también sustenta una posición similar. Por lo tanto, Grecia está en el medio del corazón de la turbulencia, básicamente por un fenómeno de irresolución política. Y luego lo que tuvimos también en el mismo fin de semana es el triunfo de Hollande, que resquebrajó el mandato frágil, el mandato dubitativo, pero mandato al fin, y más o menos coordinado, que tenía la Unión Europea en el acuerdo Sarkozy-Merkel, que hoy está claramente perforado porque Hollande no adhiere al pacto de austeridad que Merkel impulsa sustancialmente. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos un referéndum en Irlanda donde el pronunciamiento de la población es si se acepta o no se acepta la adhesión al pacto de estabilidad fiscal promulgado por la Unión Europea el 9 de diciembre. Las encuestas daban ayer un 60% de probabilidad de triunfo al sí, pero esto sería una solución que va a abonar una salida razonable para Europa, como voy a explicar inmediatamente, si es que efectivamente el triunfo del sí al pacto de estabilidad es contundente en Irlanda en el día de hoy. Y tenemos naturalmente un hito sustancial que son las elecciones griegas en aproximadamente unas semanas. En cualquier escenario, nuestra convicción, que la reafirmamos respecto de las últimas 2 veces que nos vimos, no hay margen para que Grecia permanezca dentro del euro. De lo que se trata es de discutir cómo y de qué forma Grecia se va del euro. Es un hecho que probablemente ya ocurrió y que en alguna medida los mercados lo tienen descontado, y por tanto de lo que se trata es cómo va a salir Grecia del euro y cuáles van a ser las decisiones que las potencias tomarán para proteger al resto de la situación de los países europeos. Yo no los voy a aburrir con los típicos análisis de escenarios que solemos hacer los economistas en momentos de tanta incertidumbre como esta. Básicamente le digo que la mayoría de los analistas, la mayoría de los analistas coinciden en que Grecia sale del euro. La duda esencial aquí es cuándo. El Citigroup sostiene que es el año que viene, a principios del año que viene, y hay otros bancos de inversión que sostienen que es un evento inminente en el verano del hemisferio norte. Entonces, de lo que se trata es, una vez que Grecia sale del sistema, ¿cuáles son los efectos sobre el resto de la Unión? Y hay 3 escenarios esenciales. El primero es un escenario de contagio moderado. Esto es un escenario en el cual, una vez que el evento griego tiene lugar, las potencias europeas, de alguna manera preocupadas por que el evento se expanda al resto de Europa, intervienen fuertemente para establecer un blindaje que impida el contagio hacia el resto de los países laterales. Eso supone fuertes intervenciones, pero supone un periodo de volatilidad más o menos elevada mientras el proceso de ajuste tiene lugar. Ese proceso, contado a partir de hoy, nosotros le damos un escenario de aproximadamente 6 a 12 meses, dependiendo de cuándo el euro finalmente, cuando Grecia finalmente se vaya del euro. Si es como sostienen algunos bancos de inversión, que es un evento inminente en los próximos 2 meses, tendremos 6 a 8 meses de volatilidad o 4 a 6 meses de volatilidad. Si el evento se traslada todavía hasta fin de año, como sostiene Citigroup, es probable que tengamos todavía un año, porque será toda la presión previa y inmediatamente posterior que los mercados deberán soportar. Nosotros decimos que este evento de contagio moderado tendrá lugar si, solo si, las potencias están dispuestas a poner el conjunto de los recursos sobre la mesa que impidan una expansión inmediata sobre el resto del sistema. ¿De cuánto estamos hablando? Y aquí se ha especulado mucho, pero en principio los analistas tienden a coincidir que la cifra se parece a esto que está allá. Entonces, estamos hablando de 1.000 billones de euros. Son aproximadamente 5 años, durante 5 años, son aproximadamente el PIB de España, medio PIB de Francia y el 40% del PIB de Alemania, lo que se necesitaría en los próximos 5 años para evitar, si todo sale bien, una expansión del fenómeno hacia el resto de los países de la periferia. Suponiendo que Francia y Alemania efectivamente, finalmente, decidan hacerse cargo de pagar esta fiesta, por lo menos a corto plazo, estaríamos hablando que en términos del PIB de los 2 países en su conjunto, una especie de un país germans, estaremos hablando de un 20% del PIB, que es un rescate similar al que Estados Unidos puso sobre la mesa en 2008. O sea, no es una cifra no observada en momentos de rescate reciente. Eso supondría que este país supuesto ingresaría a una relación deuda-producto en aproximadamente el plazo que está cifrado aquí del orden del 100%, una cifra que no es diferente a la que Estados Unidos enfrentó en el momento del rescate. Pero debemos
entender que detrás de esto hay se requiere una decisión política firme, coordinada de ambos países. Probablemente Francia sea más proclive a recorrer este camino en este momento. Alemania no está convencida todavía. Los acontecimientos de la salida de Grecia del euro, que entendemos nosotros que van a ser los que van a provocar o van a incitar una mayor probabilidad a que ese rescate tenga lugar. Nosotros le atribuimos todavía en este momento a ese escenario de contagio modesto una probabilidad relativamente elevada. Creemos que el evento combinado del resultado del referéndum irlandés hoy, sumado con el resultado electoral de Grecia en unos 15 días, lo que va a dar es el resultado de hay países que quieren permanecer, hay países que no están en condiciones de permanecer y por lo tanto llegó el momento de establecer esa barrera y por lo tanto le atribuimos a ese escenario la mayor probabilidad. El escenario de contagio severo, que es un escenario mucho más volátil, más bien es un escenario de tobogán financiero porque supondría la salida del euro de otros países, no solamente de Grecia, sino eventualmente de Portugal y probablemente de España. Es un escenario que en España tendría consecuencias muy complejas para el sistema financiero. Se especula con eventuales retenciones compulsivas de los depósitos de los agentes ante un escenario de esas características. Nosotros no lo vemos como un evento probable hoy, creemos que va a haber un acuerdo finalmente entre la entidad europea y el gobierno español. Y finalmente, el escenario que hoy le creemos que es muy poco probable es un escenario de ruptura desordenada del euro, donde vamos a una situación de enorme recesión en Estados Unidos, en Europa, y un escenario financiero muy complejo. Hoy, con la información que hay sobre la mesa, creemos que todavía es un escenario que está lejos de ser probable. Por lo tanto, apostamos porque este es el escenario que va a estar, y en síntesis eso supone para Uruguay unos próximos de 6 a 12 meses donde la volatilidad en los mercados internacionales va a estar a la orden del día, en los precios de los commodities, en las paridades cambiarias y probablemente en un escenario donde, como vamos a ver enseguida, donde el flight to quality predominará y eso supondrá un aumento de la valorización del dólar. Dicho eso rápidamente sobre Europa, termino simplemente haciendo un comentario sobre Brasil, que también es relevante para considerar el contexto externo uruguayo. ¿Qué está ocurriendo en Brasil? En Brasil se está produciendo un evento relativamente curioso, pero que no debemos dejar de prestarle atención. La demanda interna, y la demanda agregada en su conjunto no exhibe tasas de crecimiento bajas. Estamos hablando de un consumo que crece al 4%, una inversión que crece al 5%, unas exportaciones que crecen aproximadamente al 4,5%, con datos cerrados, con el promedio del año 2011, aunque la tendencia es hacia una desaceleración. Lo importante está aquí, donde las importaciones crecen, del lado de la oferta, crecen sustancialmente más de lo que crece el producto. Básicamente lo que tenemos es que una producción industrial estancada está suponiendo una especie de sustitución de la producción local, o ha supuesto una sustitución de la producción local por producción importada. O sea, a pesar de que la demanda agregada no se contrae, el hecho de que las importaciones crezcan sustancialmente más que el producto inducen a una desaceleración del crecimiento de la actividad económica que se traduce en esta tendencia de variación del Producto Bruto Interno. Resultado para un país como Uruguay, la economía brasileña, si bien su demanda no se está desacelerando de una manera significativa, sí, en perspectiva deberíamos esperar que eso ocurra, en tanto el Producto Bruto Interno como reacción a esta situación exhibe una tendencia a la desaceleración importante, un enfriamiento importante de la economía. Ante ese escenario y ante este escenario turbulento internacional, el gobierno brasileño reacciona, de hecho ayer reaccionó con un recorte adicional de la tasa Selic y hoy ya tenemos una tasa Selic en 8,5% y los analistas diciendo ya que la tasa estará en 8% en aproximadamente unos meses. Eso ha supuesto, en un escenario de enfriamiento de la economía, un deslizamiento importante del tipo de cambio que desde niveles de unos 60, unos 70, ubica hoy al real en una paridad con el dólar en 2 reales por dólar, mostrando que Brasil ha sido el país que más ha logrado depreciar su moneda desde aproximadamente septiembre del año pasado hasta la fecha, logrando casi un 14% de depreciación. Esto es consecuencia de una reacción de política consistente de las autoridades brasileñas que reaccionan ante ese evento de desaceleración de la producción industrial y buscan en este mecanismo un mecanismo de protección para desalentar las importaciones por las que estuvo inundada Brasil el año pasado. Por lo tanto, en síntesis, del escenario internacional lo que nosotros estamos marcando es
la consolidación de un escenario más claro de recuperación de la economía norteamericana, sumado a que eso se ha traducido en una especulación de que hay un adelantamiento del aumento de tasas respecto a lo que pensábamos hace tan solo 3 meses, introduce una presión diferente e inversa sobre el dólar de lo que veníamos viendo en los últimos años. Si a eso le agregamos la fuerte incertidumbre europea que provoca un flight to quality, lo que estamos viendo en el mundo es el dólar se fortalece a escala global, básicamente por la combinación de los dos eventos, porque hay una búsqueda de cobertura de riesgo de los agentes ante la incertidumbre europea, pero también porque probablemente hoy entrar en un Estados Unidos que se recupere, que en perspectiva en 2 años estará mejor, comprar activos hoy en Estados Unidos probablemente es algo conveniente, entre otras cosas, pues los precios siguen siendo relativamente competitivos en relación a un futuro esperado. O sea que la tendencia hacia un fortalecimiento del dólar, por supuesto que está explicada por el flight to quality, por la incertidumbre financiera, pero muy probablemente también esté siendo acompañada, lubricada por una perspectiva de la economía norteamericana más favorable. Ese escenario de una especie de detenimiento del proceso de debilitamiento del dólar y una eventual reversión, lo único que nos está haciendo es poner un techo sobre los precios de los commodities. Los precios de los commodities transan en dólares y por lo tanto esta apreciación del dólar pondrá un techo, a lo que se suma un menor apetito por el riesgo que eventualmente puede estar detrás de algunos precios, de algunas compras de activos internacionales, de productos no diferenciados, que pondrán un techo más bajo hacia las perspectivas de los precios de los commodities. Esto también se traduce en una innovación respecto a lo que estábamos viendo hasta hace unas semanas. Lo hemos visto con el petróleo exactamente en estas últimas semanas como ha estado consolidando. Y además de estos dos eventos, un dólar más débil, un dólar en perspectiva fortaleciéndose y unos precios que ahora sí tienen una perspectiva de crecimiento sustancialmente menor, se agrega una reacción de política monetaria en Brasil que lo hace más competitivo y más protegido de lo que hemos estado observando en Brasil en los últimos años, lo cual también supone un evento externo importante para Uruguay. Como si esto fuera poco, la situación política de la cual ahora Sergio va a hablar en Argentina, desde nuestra perspectiva, está precipitando, adelantando o acelerando la descomposición del modelo que hace tan solo 2 meses o 3 meses en este mismo lugar nosotros decíamos tiene tiempo para durar, básicamente porque sus respuestas son consistentes a lo que quieren lograr, que es defender el modelo de política que decidieron implantar en 2003, y tienen todavía varios ámbitos a los cuales recurrir para estirar la vida del modelo. Eso es correcto, siempre y cuando la comunicación y la transmisión de señales hacia los mercados sean de que el proceso es sostenible. La sensación que todos tenemos, o que al menos yo tuve gracias a las conversaciones que tuve con mis colegas de poliarquía, es que el escenario político en Argentina ha empezado a generar una descomposición de la credibilidad del modelo, lo cual probablemente acelere una resolución de algunos problemas económicos en relación a lo que veíamos hace unos días. Acá es el momento de que Sergio tome la palabra, así que... Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá. Como ustedes saben, si yo estoy acá es porque Argentina no está bien. Y yo tengo que tratar de explicarles por qué, ¿verdad? Entonces, básicamente, permítame comenzar con una visión analítica y luego mostrarles su opinión pública, que es lo que más hacemos nosotros. Fundamentalmente, quiero explicarles en primer lugar por qué hablamos de cristinismo y ya no de kirchnerismo, porque no es una diferencia menor. Luego voy a tratar de identificar los principales atributos del cristinismo, de qué se trata esta nueva gestión, cuáles son las características y la visión que tiene la presidenta, que es muy singular. Y luego las consecuencias que esto ha tenido en estos 6 meses, que es un rápido desgaste. Por supuesto, de niveles de aprobación muy altos, pero de todas maneras hay algunas cuestiones que generan alarma, porque hay un deterioro profundo, en particular, de todo lo que tiene que ver precisamente con las expectativas económicas. Entonces, comienzo por definir cristianismo. ¿Qué es cristianismo? Bueno,
Cristina es una líder, como ustedes saben, de una larga experiencia parlamentaria, pero de nula experiencia ejecutiva. Y cuando ella asume su primera presidencia, el que tomaba las decisiones ejecutivas más significativas en materia económica, de construcción de poder, vínculo con el Partido Justicialista, etcétera, era Néstor Kirchner. Y ella delegaba en él y se ocupaba de temas relevantes de política exterior, pero no, digamos, no formaba parte de la agenda dura de la política, por lo menos como la entendía Néstor Kirchner. Muere Kirchner y, como ustedes saben, cambia totalmente el mapa político argentino. Hay como una especie de ola de acompañamiento solidario, de buena voluntad para con la presidenta. Kirchner se lleva a la tumba la mayoría de los escándalos de corrupción que habían caracterizado su gestión y la primera parte de la gestión de Cristina, ese profundo desgaste que tenía su figura. Y la oposición, que es muy fragmentada en la Argentina, como ustedes saben, hay una larga decadencia de los partidos en general y los partidos de oposición en particular, no supo cómo enfrentar a una viuda. En la tradición, como ustedes saben, judeo-cristiana, el periodo por lo menos dura un año, ¿verdad? Digamos, en el cual, bueno, ustedes se acuerdan muchas películas del neorrealismo italiano, donde las mujeres se vestían de negro el resto de su vida, a partir de que eran viudas. Había una cuestión demográfica, que a los hombres se morían en la guerra, pero hay un estatus de viuda. Tenemos en Poliarquía una antropóloga que trabaja con nosotros, que cuando muere Néstor nos explicó lo que significaba vestirse de negro. Por supuesto, imagínense politólogos que miran regresiones, no entendíamos nada de eso, pero es muy interesante. Nos dijo, olvídense, es imposible atacar a esta señora. Y la elección va a ser de cualquier cosa menos de política. Y pasó precisamente eso. Entonces, la dimensión simbólica de este proceso es muy significativa. Pero yendo a las cosas importantes en serio, ¿cuál es la visión de Cristina y cuál es la diferencia que tiene ella con Néstor Kirchner? Ella tiene una visión de construcción de un capitalismo de Estado. Algunos decimos reconstrucción, teniendo en cuenta el modelo estatista argentino entre 1930 y comienzo de la década del 80, cuando colapsa el Estado por la crisis fiscal. Néstor Kirchner tenía un modelo totalmente diferente. Él quería establecer un capitalismo de amigos, y lo había hecho. Entonces, exagerando brutalmente, uno podría decir que Cristina tiene un modelo chino en la cabeza y Néstor tenía un modelo de la Rusia de Putin. Sin violencia, pero esa es la idea. Y como ustedes saben, las diferencias en términos de política, de rol del Estado, de, digamos, incluso formas de comunicar la política son totalmente distintas. La foto que sintetiza esto es YPF. Cuando Néstor Kirchner presiona para que entre una familia sin ninguna experiencia en el mercado petrolero, pero con mucha experiencia, entre comillas, en los mercados regulados, o sea, amigos del poder, ¿verdad? Y ahora que Cristina lanza esta estatización, expropiación del 51% de las acciones. De un amigo controlando el gerenciamiento con una minoría accionaria a controlar la mayoría accionaria, primero por decreto y luego ratificado por el Congreso. Entonces, primer cambio importante, la cuestión de hacia dónde va la Argentina. Ustedes saben que la tradición estatista argentina es muy fuerte y la idea es entonces tener el control de recursos estratégicos con una definición bastante laxa, pero probablemente también reconstruir ese conjunto de empresas que eran propiedad del Estado, básicamente de servicios públicos. En algunos casos porque ya están literalmente fundidas, como ocurre con las eléctricas, en otros casos porque hay esta vocación de seguir avanzando por sobre el sector privado. Pero no se descarta otras medidas intervencionistas del sector financiero, por ejemplo, direccionamiento de crédito, o bien prolijar un poco las cuestiones que hasta ahora se han hecho de forma improvisada, un desdoblamiento cambiario, formal, es decir, avanzar en una ruta que en realidad es volver al pasado en algunos aspectos, pero con una diferencia sustantiva, y es la siguiente. Cristina tiene una legitimidad de origen muy fuerte, 54% de los votos. Controla 22 de los 24 distritos provinciales, ambas cámaras del Congreso con mayorías calificadas en el caso de diputados.
enorme influencia en la justicia, que no es independiente en la Argentina, y un creciente poder mediático, directamente con el Estado o con también medios paraestatales. En previas aplicaciones de medidas de este tipo en la Argentina, los poderes políticos eran en general débiles. Y el gobierno cree, y esto es una hipótesis que el tiempo despejará, que con poder político el intervencionismo es posible. Hay un elemento nuevo que es significativo, y es que la tecnología de la información vuelve más eficiente esta clase de controles. Ustedes saben que las reformas del Estado, todo este esfuerzo desde básicamente comienzos de los 90 por otorgarle mayor capacidad, mejor gerenciamiento y tecnología de la información, tardó en conformar estados un poquito más eficientes. Pero sobre todo en la administración tributaria hay una isla de eficiencia. Y la AFIP de hoy es increíblemente más eficaz que la vieja DGI. Y esto permite el intercruzamiento de datos y una política de control, digamos, notable. Hasta el punto que uno de mis colegas dice, si Stalin no hubiera contado con la ayuda de Bill Gates, por ahí el muro no hubiera caído, ¿no? Que es una exageración, pero hay algo de eso. Hay algo de eso, ¿verdad? Entonces, esta hipótesis, desde un contexto donde el gobierno tiene efectivamente muchos instrumentos de poder, mucha influencia, hace que no haya debate posible, porque hay como una especie de convencimiento casi religioso de que efectivamente, como ocurrió hasta ahora, que de forma heterodoxa y en contra del consenso del mercado el gobierno fue avanzando, esto puede seguir siendo así, y en consecuencia no hay voluntad de rectificar ninguno de los aspectos medulares, a pesar del desgaste y efectivamente de elementos objetivos que demuestran que hay problemas, por ejemplo, caída de depósitos en dólares. Por día se están yendo aproximadamente 1,2-1,3% de los depósitos a la vista en dólares, que tiene un impacto también en las reservas, porque parte de estos conforman vía el encaje la reserva del Banco Central. Entonces, esto marca otra de las características, y es la siguiente. Néstor Kirchner no era un economista, ni tenía una comprensión sistemática y sofisticada de la economía, pero conocía los criterios de caja, porque había sido intendente y gobernador. Y era muy austero. Cristina no tiene experiencia económica, tiene la misma información que tenía Néstor, pero la interpreta con otros ojos. Y esto es muy importante porque lo que estamos viendo son decisiones inconexas, algunas contradictorias con los objetivos que busca el gobierno, y algunas sorpresas que no deberían serlo. Les doy un ejemplo. Ustedes saben que aplicamos, y ustedes lo sufren, una cantidad de restricciones notables al comercio exterior. El sistema tributario argentino es muy regresivo, como suele ocurrir en nuestra región, con un importante peso relativo en el impuesto de valor agregado. La presidenta recibe la recaudación, la información de la recaudación de abril, el 8-10 de mayo, y se sorprende porque cae el IVA a las importaciones. Y pide todo un reporte de por qué cayó. Entonces, esta clase de cosas le pone a ustedes de manifiesto cierta ingenuidad, ¿verdad? Y ausencia de un ministro de Economía, alguien que, digamos, le informa a la presidenta costos y beneficios de las medidas que uno va a tomar, todo digamos, es muy normal en la vida, ¿verdad? Y pueda coordinar los esfuerzos del Banco Central, de la AFIP, de la Secretaría de Comercio, etc. Entonces hay un desdoblamiento de la autoridad económica que vuelve muy caótico el proceso. Entonces, atributos de esto que llamamos cristinismo. Primero, un aislamiento, en un doble sentido. El más importante, creo yo, sería el aislamiento del país respecto del mundo, cada vez más cerrado en términos comerciales, en términos financieros, y con una política exterior que, quiero aclarar que el canciller es amigo mío, pero olvídense de eso, ¿no? Voy a hablar de la política exterior de la Argentina, no del canciller. Bueno, el problema central es que Argentina quiere volver al mundo de los 70, al movimiento de no alineados, que ya no existe como tal. Entonces despliega una política exterior orientada a eso. Entonces la presidenta fue a Angola, ahora va a ir a Azerbaiyán, luego a Vietnam, Argelia,
que son todos mercados muy interesantes y potencialmente, obviamente, hay oportunidades de negocios, pero fíjense qué interesante, Argentina va a Angola. Y la gran pregunta no es por qué fue a Angola, sino, como me sugería un diplomático brasileño, ¿por qué no fueron a la Nigeria, que tiene 200 millones de personas, una producción petrolera y gasífera impresionante, y como me dijo otra persona, y los mismos niveles de corrupción que en Angola, con lo cual negocio vas a poder hacer igual, ¿no? Bueno, esa clase de decisiones espasmódicas ponen de manifiesto un aislamiento enorme de la Argentina. Este es el más importante, pero hay otro aislamiento que llama la atención, que es el aislamiento de la presidenta, que no tiene reuniones de gabinete, que mantiene un control muy importante de su agenda. De hecho, ustedes saben que ella empieza a trabajar en la Casa Rosada a partir de media tarde. Pasa todo el día encerrada en Olivos. Tiene alguna reunión, pero eso es una gestión, digamos que de matiné, digamos, ¿no? Empieza a la tarde. Hay un chiste muy divertido. Néstor Kirchner tenía la famosa mesa chica, que era una mesa de esta característica donde se juntaba con 5 o 6 a la noche a hacer política, ¿no? Cristina, cuando muere Néstor, empezó con una mesa ratona, ¿no? Una mesa de café. Y esto me lo cuenta un kirchnerista, me dice, y ahora hay una mesa de teléfono. Ella habla sola, ¿no? O sea, no mantiene diálogos con el resto del entorno propio. Entonces, acá hay 2 equilibrios que se han roto, muy importantes. Uno, dentro del peronismo, porque ella no maneja vínculos personales y tampoco delega en personas que tienen autoridad, sino es algo más bien que se va armando, pero hay dificultades en la comunicación. Esto no es algo casual. Cristina está intentando desfeudalizar el peronismo. Para decir, ustedes saben que los líderes territoriales del peronismo, intendentes, gobernadores, son la base del movimiento, que desplazó al viejo movimiento obrero, ¿no? Que sigue teniendo un rol, pero mucho más marginal, por lo que pasó en todo el mundo con el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, esta base de poder territorial implica, digamos, una suerte de delegación, y es como el problema que tenían los reyes feudales, tenían que negociar con los señores locales. Bueno, ella tiene un modelo absolutista de poder, en el sentido de quitarle el poder a estos señores y armar un Estado cada vez más grande, con más recursos y más autoridad. Y el que está pagando, por ejemplo, las consecuencias de esto es Daniel Scioli, que ustedes han visto que está intentando ahora imponer una nueva, digamos, un nuevo incremento en la presión tributaria, nada menos que a los ruralistas, porque la máxima de Cristina es: yo no ajusto nunca. Yo no bajo el gasto, yo no bajo la inflación. Si hay ajuste, lo hacen intendentes y gobernadores, lo hacen los sindicalistas moderando el salario, lo hacen las familias y el sector privado. Yo no ajusto. Y esa es la gran tensión de hoy. Entonces, eso implica aislamiento, porque esa está transfiriendo los costos, ¿verdad?, del ajuste. También hay un elemento que es la radicalización ideológica, que no es nuevo. Es cierto que decía Gabriel, en Argentina o nos radicalizamos a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? Pero no hay una estructura institucional que permita moderar un poco estos vaivenes pendulares. Y ahora hay cierta radicalización hacia la izquierda, con algunas cosas que tienen más de anacrónicas que de izquierdistas. Por ejemplo, recién hablábamos con Gabriel que algo interesante en la gente que maneja economía, el Banco Central, este joven Axel Kicillof, es que ellos esperan reacciones del mercado desconociendo toda una literatura muy rica, de origen keynesiano, que se llaman las expectativas racionales. Entonces toman decisiones suponiendo que los agentes económicos, las familias, no son racionales. Y tampoco tienen en cuenta, y esto es muy interesante, cuestiones micro de alto impacto. Les doy un solo ejemplo. Resulta que todas estas restricciones al mercado de capitales, dice el gobierno, afectan al 10% de la población. Bueno, nosotros que hacemos grupos de foco permanentemente, identificamos un fenómeno interesantísimo, y es que como hay mucha migración de países limítrofes a la Argentina, ¿verdad?, sobre todo Paraguay, Bolivia y Perú, más o menos 1,1, 1,2%
a lo largo de la historia. Por supuesto, este es el promedio, ¿no? Hay flujos, inmigración. ¿Qué ocurre? Esta gente viene a trabajar, tiene un costo alto de inserción, porque entra en la economía informal, no tienen derechos, hasta que se formalizan pasan 2 o 3 años, pero ni bien tienen cierta capacidad de ahorro, envían remesas a sus países de orígenes. Es la lógica de la migración en todas partes del mundo. ¿Cómo hacen ellos hoy para mandar dólares a sus casas? No pueden. Entonces han generado un gran cimbronazo en la base de la pirámide, sin darse cuenta. Bueno, les puedo contar otras cosas, no los quiero angustiar, pero créanme que esta cosa de la radicalización es muy significativa porque están afectando los intereses de la gente que ellos quieren defender. Y yo les creo que quieren defenderlo. Tienen una genuina vocación de, digamos, reintegrar a la sociedad argentina, generar mayor equilibrio, mejorar la distribución de ingresos. Eso es cierto. Lo que pasa es que hay un problema de el cómo, no de los qué. Y esto me lleva al punto de la improvisación. Hay una notable descoordinación en las áreas y muchas veces toman decisiones contrarias justamente a los objetivos que buscan. Entonces, resultado de todo esto, para no aburrirlos más, un desgaste rápido, a un ritmo similar al que tuvo la Argentina, la presidenta, en el conflicto con el campo. Les quiero mostrar algunos slides justamente para abonar en ese sentido. Me quedan 10 minutos, ¿no? Entonces, comencemos con el índice de confianza en el gobierno que hacemos para la Universidad de Itela. Ahí tengo un doble sombrero, porque yo trabajo en la Universidad de Itela. Esto es un índice, son 5 variables, ahora se las muestro, pero este es el índice más duro, ¿no? Que permite evaluar cómo están las cosas respecto de un intangible, que es la confianza. Y aquí ustedes ven, esto es cuando Kirchner llega al poder. Es impresionante cómo de la noche a la mañana él llena un vacío con la gran crisis del 2001-2002, ¿verdad? Se mantiene muy alto la confianza en el gobierno y empieza a caer primero con la manipulación de la inflación, año 2007. Hay una corrida, se destruyen los bonos, cae la inversión, gana Cristina, se recupera un poquitito y se derrumba otra vez a los niveles más bajos con el campo, el famoso conflicto con el campo. La cosa empieza a recuperarse básicamente en el último trimestre del 2009, no gracias a la Argentina, sino gracias a un señor que se convirtió en una especie de hada madrina de Cristina, que se llama Bernd Bernanke, que empezó a emitir dólares a lo loco, ¿no? Y sacó a la economía de la depresión. Bueno, fíjense cómo se recupera la confianza entre el 2009 y el 2011, pari passu, obviamente, la recuperación de la economía, que no creció al 8, 9, como dice el gobierno, pero creció al 6, que es mucho. Entonces, ¿qué vemos a partir de diciembre ahora? Una caída importante. Esa colita de rebote es YPF, es la estatización de YPF, que obviamente tiene connotaciones simbólicas similares a lo que es, por ejemplo, Pemex en México, ¿verdad? O sea, es mucho más que una empresa petrolera, sobre todo para la generación de gente de arriba de 40 años. Fue apoyado por 60% de la población. No 80% como dijo el gobierno, pero 60%, que no es poco. Incluso votantes de otros partidos. En los parciales, ustedes advierten qué ha venido ocurriendo. Por ejemplo, esto es la evolución mensual de la imagen del gobierno, no de la confianza. Fíjense cómo se cruza, baja la positiva, sube la negativa, de forma típicamente argentina. En 3 meses te cambia todo. Ustedes saben que en Argentina nadie votó ni a Alfonsín, ni a Menem, ni a De la Rúa. O sea, fueron... y dentro de poco nadie habrá votado a Cristina, obviamente. Entonces estos cambios son espectacularmente rápidos, ¿no? Todas las variables que conforman la confianza del gobierno, la verdad que están bastante correlacionadas. Déjenme mostrarle una que siempre es la que a los Kirchner les salió mejor, que es la capacidad para resolver problemas. Ustedes hablan con los funcionarios, yo no tengo acceso a la presidenta, y advierten algo que es muy significativo. Se sienten siempre en una circunstancia de debilidad. Que es raro, porque tenés todo el poder. Entonces se sienten débiles. Y yo nunca entendía bien por qué, hasta que uno de mis asistentes me dice, mira esto. ¿Qué mira? Que la gente que dice que el gobierno ya está resolviendo los problemas de la ciudadanía, en el mejor de los momentos de Cristina, 54% de los votos, solamente el 20% decía, esta mujer está resolviendo las cuestiones. Y lo que había era esperanza. La gente representada por la línea amarilla decía, mira, no hay otra cosa, es lo único que hay.
Y estos tipos, mal o bien, las cosas las van resolviendo. Bueno, hoy la gente que nos dice que hace todo mal el gobierno es 45% de la población, en la línea roja. 3 veces más de lo que dicen que está resolviendo los problemas. Entonces, frente a esta adversidad permanente, y es cuanto más cerca está el objetivo, te corre el arco, como decimos nosotros, la sensación es, no alcanza nada. Entonces, el gobierno, frente a esta ansiedad que produce el no poder satisfacer la demanda de la ciudadanía, ¿qué hace? Consumo. Y creen que mediante el consumo compensan la incapacidad de ir resolviendo cuestiones más estructurales. Por eso esta locura de la inflación, por eso esta idea de apurar el ciclo y tratar de ese modo de esconder debajo de la alfombra problemas mucho más importantes, como por ejemplo la inflación. ¿Cómo está la imagen de Cristina? Estaba en 70% en diciembre. La imagen más alta que había tenido ella a lo largo de toda su carrera como presidenta. Cuando hicimos la evaluación de fin de año, en un evento parecido a este, nosotros decíamos, cuidado, porque es muy difícil sostener esto, y la pregunta cuál será el ritmo de ajuste. Puede ser un ritmo gradual, puede, como ocurrió en la época del conflicto con el campo, ser efectivamente un ajuste más rápido, que fue efectivamente lo que pasó. La pendiente es parecida. Llegó a 46 y rebotó un poquito con YPF. Estos son datos del 12 de mayo. En la encuesta diaria que hacemos, que es un tracking con una metodología mucho menos sólida que la que usamos para esta encuesta, pero que nos sirve para ver los cambios relativos, uno ve que de vuelta comenzó a bajar como consecuencia, en particular, de las restricciones cambiarias. Ahora, fíjense el matiz. Esto es una pregunta que uno le permite al entrevistado decir regular, que es la línea amarilla. Cuando uno fuerza la respuesta hacia una función binaria, ¿aprueba o desaprueba? No es imagen, es aprobación. Así muy bien los americanos. Bueno, en realidad Cristina tiene una aprobación de casi 60%, que no es poco. O sea, gente que no votó por ella aprueba lo que hace como presidenta porque tiene atributos de liderazgos muy fuertes. ¿Cuáles son? Son 4 vectores. Uno es obviamente el crecimiento económico, en particular el crecimiento del empleo. Porque Argentina era una especie de Alemania de los 90 después de la hiper, y ahora es una especie de Estados Unidos después del hiperdesempleo de la crisis de comienzo de siglo. Es decir, cualquier cosa para que no haya desempleo. Y antes era cualquier cosa para que no haya inflación. Y en ese contexto, Cristina muestra efectivamente una caída de la tasa de desempleo fenomenal. Ojo, con mucho empleo público a partir del año 2008-2009, pero igual el empleo privado se recuperó. Segundo vector de legitimidad o de consistencia de liderazgo es la cuestión de derechos humanos. Indudablemente, el primer día, Kirchner con mucho coraje dijo, se acabó la impunidad, volvemos a los juicios. Mucha crítica porque él no tenía trayectoria, porque desconoció lo que hizo Alfonsín, pero la gente la reconoce claramente a Néstor y a Cristina el mérito de haber, obviamente, avanzado en los juicios de la verdad. Tercer vector, el retorno del Estado. Como la crisis del 2001 es visto como un fracaso del mercado, sea eso cierto o no, la gente cree que eso fue así. Entonces, el Estado viene a desplazar a los animal spirits que llevaron básicamente al derrumbe de la Argentina. Cuarto vector, la idea de reparación, que es lo que ellos llaman el relato. Cristina se pone a sí misma como la persona que viene a reparar todos los errores del pasado, en materia económica, en materia de derechos humanos, le entrega el patrimonio. Lo dijo el otro día, en el aniversario del 25 de mayo, vinimos a devolverle la patria que le habían sacado a los argentinos. O sea, una cosa muy megalómana, ¿no? Aún para un argentino. Entonces, fíjense qué interesante, son 4 vectores. Ahora, la hipótesis nuestra es la siguiente. El vector económico es lo que le da fortaleza a los otros. Dicho de otra forma, es condición necesaria para que los otros vectores tengan importancia, que la economía funcione. Como dijo Clinton, ¿verdad? Entonces, si eso es así, ¿cuál es la principal alarma y el problema del desgaste?
que la gente ya está muy preocupada por la gestión económica del gobierno. Vale decir, gente que dice, Cristina es una presidenta importante, te dice, no me gusta lo que hace en materia económica. Y no le gusta por la inflación, no le gusta por la desaceleración económica y crecientemente por las restricciones cambiarias. Entonces, déjenme mostrarle quién es quién en la política argentina con este cuadrito que sintetiza un poco todo. En el eje de las I es el nivel de conocimiento de los políticos, o sea, te conoce el 20%, te conoce el 100%. Y en el eje de las X es un ratio de imagen positiva y negativa. Es decir, si ustedes son políticos, ¿quién están acá arriba? Me conocen y me quieren. No es fácil, pero ¿quién estará ahí? Esto es terrible, me conocen y no me quieren. Esto es peor, no me conocen y no me quieren. Eso, para un político. Bueno, los diámetros de las esferas que les voy a mostrar es una medida horrible de marca presidencial. Es decir, si la gente se imagina o los ve a los políticos con potencial de ser presidentes, ¿no? Entonces comienzo con el kirchnerismo. Acá está Cristina, con una marca obviamente muy fuerte, 100% de conocimiento y un ratio razonable, pero mucho más acotado del que tenía hace 5 meses, donde estaba en el mejor lugar posible. Bueno, a la derecha de Cristina, es decir, con mejor ratio está Daniel Scioli. Si ustedes se preguntan por qué el kirchnerismo quiere destruir a Scioli, es por esto, porque le da mejor en las encuestas. Muy sencillo. Y Cristina, como buena presidenta argentina, quiere ser reelecta. Para eso necesita reformar la Constitución, necesita hacer una buena elección el año próximo y desgastar a todos los opositores que tiene por delante, que son en particular, por ahora, Scioli y Macri. Entonces no hay mucho más, ¿no? Acá está Alicia Kirchner. Moreno está muy mal. Moreno está. Como usted ve una flechita que va para otro lado, que no me entra en la escala. Y no voy a cambiar la escala por Moreno, se imaginan ustedes, ¿no? Por Menem, por Delía. Bueno, fíjense, Alicia Kirchner va a ser la candidata de Cristina en la provincia de Buenos Aires. Nació en Santa Cruz, obviamente, pero eso en Argentina no es muy importante. Y seguramente si Cristina no puede ser candidata, va a ser ella, ¿no? Porque es una cuestión acá, siempre dentro de la familia, ¿no? Bueno, acá está el peronismo disidente y el PRO. Ustedes ven ahí Mauricio Macri con una muy buena marca. Muy buena marca, un ratio muy acotado, porque es una figura que sigue dividiendo aguas. Acá está el fenómeno emergente más interesante de la política, se llama Sergio Massa, es el intendente de Tigre, que fue jefe de gabinete y antes fue director del ANSES. Un joven de menos de 40 años, con una gestión muy prolija, y realmente una figura emergente de peso. Es uno de los jóvenes que uno ve, digamos, intentando realmente hacer una diferencia, con una gran capacidad de comunicación. Dualde muy desgastado, el resto hay poco. Aquí tienen el socialismo y el radicalismo, que van a intentar otra vez juntarse, aliarse. Hermes Wiener es una figura importante, salió segundo en las elecciones, no es una persona muy carismática, ¿no? Tiene casi 70 años, sé que esto en Uruguay está como para empezar la carrera política, es un pibe. Pero para la Argentina ya, con el trauma de Perón, de la muerte de Perón en el poder, hay como una especie de miedo de votar gente muy grande, ¿no? Pero tiene buena imagen. Lilita está muy mal, Alfonsín muy desgastado, acá tampoco hay mucho. Entonces uno ve esto, y claro, en la Argentina efectivamente faltan líderes con potencial presidencial, ¿no? Está Cristina, está Scioli, Macri, Wiener, no mucho más. Entonces ustedes le preguntan a la gente a quién votarían en las elecciones del 2015, que es una cosa totalmente abstracta, pero vivimos de eso, ¿no? Así que hay que preguntar estas cosas. Y surge, obviamente, Scioli empatado con Macri, con Cristina. Ahora, fíjense Scioli, desde que dijo que quería ser presidente, duplicó, ¿verdad?, el potencial presidencial. Y es una figura muy difícil de definir, porque ustedes saben que la gestión en la provincia, digamos, no es muy buena, pero él está como fuera de todo eso y tiene como una instalación mediática extraordinaria, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos para Scioli y hacemos encuestas de gestión en la provincia, y el miércoles pasado estábamos con él. La provincia incendiada, para llegar a la casa de gobierno es un laberinto, todo bloqueado, están los ruralistas. Vamos a comer con Scioli, él estaba preocupado porque no hay periodistas acá. Si hay periodistas, no lo pongan, por favor. ¿Ahí? Ok. Bueno, por el cuento ya es muy divertido. Pero no lo pongan, por favor, les pido. Estaba preocupado por algo que salió el domingo, que fue la foto del Kun Agüero jugando a la pelota con Scioli en su casa el fin de semana. Yo, este tipo es fantástico.
porque tiene una capacidad para mirar lo importante en la política, ¿no? Y no lo urgente, ¿no? Que es una cosa increíble, increíble. Bueno, aquí tienen justamente el piso y el techo electoral, ¿no? De los candidatos hoy más importantes. Cristina, todavía con 30% de gente que dice que seguramente la votaría, por eso digo que es una líder fuerte a pesar de que se está desgastando, y con un techo un poquito más bajo, ¿no? O sea, hay más de la mitad de los argentinos que no la quieren votar. Uno diría, acá hay espacio para que surja un líder de oposición, ¿no? Miren qué interesante. Scioli tiene un piso de 20, ¿no? Y el techo mucho más alto. O sea, tiene un techo más alto que de Cristina. Hay gente que no votaría por Cristina, pero sí votaría por Scioli. Y después Macri y Wiener, que están bastante parecidos. Entonces voy a contar alguna cosa más sobre el contexto económico y termino con unos escenarios. El ajuste de expectativas fue brutal. Esto es una encuesta que permite o trata de medir el humor de la calle. Y ustedes ven ahí que cayó muy rápido en diciembre. En esta evaluación que les contaba de diciembre, veíamos esto y decíamos, claro, Argentina está en Disneylandia. Una especie de fiesta de consumo donde no pasa nada, no hay ningún problema. Bueno, fíjense cómo se ajustó rápidamente, ¿no? Hacemos con esto un índice que se llama índice de optimismo ciudadano, donde combinamos la evaluación retrospectiva, cómo está el país hoy respecto de hace un año atrás, ¿verdad? Y cómo va a estar dentro de un año. Fíjense que la línea roja que dice que va a estar peor subió en ambos casos, ¿no? Entonces, hoy está neutro, pero comparado a como estaba hace 4 o 5 meses, la diferencia es muy notable. Y otra vez, la pendiente es muy similar a la del conflicto con el campo. Ustedes saben que, lamentablemente, tenemos una especie de ADN donde el marcador genético más importante es crisis, ¿no? Bueno, entonces preguntamos a la gente si cree que va a haber una crisis. Y curiosamente hoy aumentó mucho la cantidad de gente que cree que sí en los próximos 2 o 3 años. Es decir, ya la idea de que hay un fin de ciclo se viene instalando. Déjenme mostrarle qué está ocurriendo con la inflación. Hasta ahora los salarios reales en el sector formal le ganaron un poquitito a la inflación. En el sector informal otra historia, ¿no? Entonces, era como si la inflación al final no era tan importante. Y en el segmento de los chicos más jóvenes, que tienen menos de 40 años, que no vivieron la hiper de los 80, la inflación en realidad era buena porque encima ahorraban más en dólares. Porque en dólares, que estaba planchado, efectivamente ahorraban más. Bueno, se acabaron los dólares para comprar y ahora la inflación le gana a los salarios. O sea, hay un cambio muy significativo. Encima se atrasó el proceso de convenciones colectivas. Todas las negociaciones que se dan entre febrero y abril se atrasó mucho por los conflictos políticos en la CGT, con Moyano y compañía. Entonces, ustedes ven aquí que la percepción de la inflación en el último mes voló. La expectativa para los próximos 3 meses voló. O sea, todo se deteriora rápidamente. La inflación como problema sube y fíjense qué ocurre. Este es el índice líder que hacemos para la Ditela. La mediana está en 30, pero la expectativa promedio se ajustó al tipo de cambio paralelo. O sea, volvemos, obviamente, a lo que pasa siempre, que la gente ve el paralelo y dice, ese es el dólar y esa va a ser la inflación que voy a tener. Entonces, déjenme mostrarle estos escenarios. ¿Qué hacemos? Bueno, como es todo tan cambiante en Argentina, hicimos un tablero de control, ¿no? Donde definimos variables que en general afectan los escenarios que van enfrentando los gobiernos. Y planteamos 3 escenarios base: de estabilidad, desgaste y crisis. Entonces definimos 12 variables y pusimos ponderadores en cada una de ellas que sean cuantificables. Por ejemplo, la imagen de la presidenta, la relación con su partido, porque ustedes saben que tener partidos es fundamental, pero los presidentes tienen que negociar con sus partidos y muchas veces es más fácil negociar con la oposición, ¿no? Bueno, entonces la relación con el partido de gobierno es muy importante, la fortaleza relativa de oposición también, escándalo de corrupción, que en la Argentina son constantes. Entonces, digamos, la pregunta es si es medio, alto o muy alto, ¿no? Bajo no va a ser nunca, ¿no? Porque es parte de la práctica política argentina. Crisis energética, que ya es un dato
de mediano y largo plazo en la Argentina. Si hacemos todo bien, tenemos para 8 o 10 años de crisis. Inflación, crecimiento del producto, esto es el superávit fiscal primario, el costo de financiamiento soberano. Hay un índice de conflictos sociolaborales que elabora mi colega Rosendo Fraga, que es buenísimo, que suma básicamente todos los conflictos que hay en todo el país. Elabora un índice con eso. Situación externa es algo muy sencillo, son los precios de los principales productos que exporta la Argentina multiplicado por el tipo de cambio multilateral. Y finalmente, acá sí, tuvimos un problema porque había unos colegas franceses que armaban un índice de conflicto con los medios, porque los franceses se reían de los británicos, ¿no? Entonces se lo medían en un índice muy divertido y tomaron 20 países, ¿no? Incluyendo la Argentina. A partir del conflicto de Clarín ya no pueden medirlo más. Porque digamos, es raro que un gobierno se enfrente durante tanto tiempo y de forma tan intensa a un medio de comunicación. Entonces ya salimos de la escala. Bueno, entonces ustedes ponen, las bolitas son los ponderadores. Empezamos ahí con Cristina en el 2008, cuando ella llega al poder, y el escenario que predominaba era el de estabilidad, obviamente, ¿no? Muy poca chance de erosión, muy poca chance de crisis. ¿Y qué pasó con el conflicto con el campo? Se, obviamente, movieron hacia la derecha, hacia el este, se empeoraron casi todas las variables. Y ahí ya predominaba el escenario de erosión, en segundo lugar, estabilidad, tercero, crisis. ¿Y cómo estamos hoy? Bueno, predomina levemente el escenario de crisis, en segundo lugar de erosión y apenas 28% de estabilidad. Ustedes miran esto a lo largo del tiempo, desde el 2008, desde el 2007, perdón, hasta hoy, y advertirán que claramente lo que predomina, como si fuera un semáforo, es el rojo o el amarillo. Por eso la economía argentina pisó el freno. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien. Después de esta divertida y entretenida presentación de Sergio, voy a hacer lo más rápido posible para no aburrir demasiado. Pero me importa retener la última idea de Sergio, que es: los argentinos tienen la percepción de que hay un evento agudo próximo. Y eso es mucho más que los fundamentos de la economía, lo que probablemente conduzca a una situación compleja en la economía argentina. Los fundamentos de la economía argentina todavía no indican que la situación de la economía sea insostenible. Sin embargo, el solo hecho de que un conjunto de gente acostumbrada a vivir eventos críticos lo piense, puede precipitar y acelerar acontecimientos. Y eso es parte del escenario que nosotros estamos incorporando hoy, por eso la importancia del análisis político que hacía Sergio. Dicho eso, muy rápidamente, la idea es repasemos en este escenario menos amistoso del entorno internacional y regional cuáles son los elementos que Uruguay debe tener en cuenta y cuán bien preparados estamos para enfrentar este escenario más volátil y más frío en términos económicos. Y repasemos básicamente en dos tipos de dimensiones. Primero, las dimensiones macroeconómicas. Esta era básicamente una fotografía de Uruguay antes del evento agudo más importante reciente, que es el evento de Lehman Brothers. Este era nuestro nivel de inflación, alrededor de un 7%, crecíamos en el orden del 8%. Esta era nuestra competitividad medida por el tipo de cambio real bilateral con socios comerciales. Teníamos una holgada ventaja respecto a los precios brasileños, que estaban un 25% más caro que el promedio histórico que nosotros, y teníamos un deterioro de la competitividad extrarregional, pero que todavía, con toda la discusión de si éramos más ricos y el tipo de cambio real lo tenía que recoger, probablemente todavía no era una discusión significativa. Y un sector público que tenía un moderado resultado fiscal negativo. Esta es la situación de esas mismas variables hoy plantados. Tenemos una inflación, no diría sustancialmente mayor, pero asumiendo que el verdadero techo de la inflación es el 10%, que es el único compromiso que a esta altura del partido es creíble para la gestión macroeconómica en el país, tenemos menos margen de maniobra del que teníamos antes de Lehman. En segundo lugar, tenemos una desaceleración de la economía, a pesar de que acá hay eventos transitorios que hemos considerado en otras oportunidades. Asumamos que el crecimiento de la economía hoy está en 4 y que va a estar en el orden del 4,2, pero en cualquier caso una economía que crece menos de lo que crecía en el pasado. Tenemos perforada la competitividad sustancialmente, porque Brasil depreció exitosamente su moneda,
y hemos continuado perforando la competitividad extrarregional. Y además nuestra situación fiscal, si bien no es dramática, es peor de la que teníamos. O sea que la fotografía macro lo que nos indica es que las restricciones macroeconómicas que Uruguay tiene hoy son mayores que las que teníamos hace 3 años y los márgenes de maniobra para la gestión macroeconómica para enfrentar un shock externo son menores de los que tenía hace 4 años. Básicamente, y yo diría que el corazón del problema, como hemos venido destacando en nuestras sucesivas reuniones, está centrado en una inflación que, impulsada por rigideces salariales, impulsada por una economía que atraviesa un ciclo fenomenalmente alcista, ha consolidado un ritmo de un nivel sustancialmente alto y además cercano al peligroso 10%, y más allá que en perspectiva nosotros lo estamos poniendo a la baja, se requeriría de un aflojamiento sustancial de los precios de las materias primas como para que el deslizamiento cambiario pudiera tener lugar en este contexto internacional menos favorable sin que esto repercutiera en la inflación. Dicho en otras palabras, parte del deslizamiento cambiario agudo que tuvimos en 2008-2009 y que fue una buena parte de la flexibilidad que compramos para atravesar aquel evento externo significativo, que fue cuando deslizamos el tipo de cambio de 19 a 24 pesos, derivaba de que nuestro sistema de precios tenía más holgura que el que hoy tiene, y también derivó de que la caída de los precios de los commodities a nivel internacional fue significativa, entre otras cosas porque había un rally de precios probablemente derivado de burbujas en ellos que hoy no está. Ninguno de los precios de los commodities internacionales tienen un upside reciente como el que tenían en 2008 y por lo tanto la probabilidad de un ajuste dramático y drástico de los precios de los commodities a nivel internacional es menor que la que teníamos, y solamente un evento de recesión muy aguda a nivel internacional que tira abajo el precio del petróleo de manera sistemática le va a dar el margen a las autoridades para poder acompañar un deslizamiento cambiario sin consecuencias en una inflación que está muy arriba. O sea que Uruguay probablemente en este escenario de menos margen de maniobra para poder desinflacionar y al mismo tiempo no tener un problema de competitividad, lo que requiere es un enfriamiento agudo del nivel de actividad de la economía, algo que mientras más tardemos en procesarlo, más profundo terminará siendo. Entre otras cosas, porque lo que ha ocurrido con nuestro principal socio comercial es este evento que está aquí. Esta es la zona de confort que nosotros un poco implícitamente hemos acostumbrado a ustedes a razonar, en la cual entendemos que la política económica uruguaya se movió durante los últimos años, donde la paridad con el real se ubicaba entre 11 y 12 pesos aproximadamente, pero que esa paridad con el real se quedó totalmente fuera a partir de septiembre del año pasado, cuando Brasil logró depreciar su moneda y Uruguay no lo ha podido seguir hasta ahora. Dicho en otras palabras, para poder volver a esta zona de confort, el tipo de cambio hoy tendría que estar en 23 pesos, y el tipo de cambio hoy en 23 pesos no es un evento posible y sostenible, porque con la actual estructura de precios la inflación se sale de rango. O sea que aquí hay una restricción bien importante para el manejo de la política macroeconómica en los próximos años en un escenario externo que va a ser más volátil, va a ser más restrictivo y además con nuestros socios comerciales aumentando su capacidad de competencia con nosotros, como lo muestra la tendencia de estos indicadores de competitividad. Afortunadamente, para enfrentar un evento agudo, si bien tenemos menos margen de maniobra en nuestro sistema de precios, lo que tenemos es una posición financiera del sector público mucho más sólida. Cualquier análisis que hagamos de esto nos indica que nuestro nivel de reservas es hoy sustancialmente alto, nuestro nivel de relación deuda-producto tanto la bruta como la neta ha mejorado, la proporción de la deuda en moneda extranjera ha caído sustancialmente en relación incluso al periodo del 2007-2008 y los vencimientos que tenemos por delante son absolutamente despreciables en términos de lo que es nuestro stock de reservas. O sea, Uruguay no enfrenta ante un evento transitorio, no permanente, transitorio, que dure un año y medio, de mucha volatilidad en los mercados internacionales, de mucha restricción de liquidez en los mercados internacionales derivados de esto que comentamos al principio, no enfrenta una creciente presión o un problema de vulnerabilidad financiera, porque el manejo de la deuda pública realizado en los últimos años ha sido lo suficientemente sólido y ese es nuestro principal activo para enfrentarnos. Ahora, si el evento del que estamos hablando o que se está preparando en la economía internacional fuera más permanente, Uruguay va a requerir algún tipo de escenario de enfriamiento severo de la economía para poderlo atravesar sin desórdenes macroeconómicos mayores.
Simplemente para dar una mirada muy rápida a dos variables de los niveles micro, qué está pasando a nivel de la economía empresarial y familiar, o cuáles son las variables que deberíamos tener en cuenta para poder ver cómo se preparan los agentes económicos ante un escenario de este tipo. Y para tomar dos dimensiones, miremos qué está pasando con el crédito. El crédito en Uruguay hoy sigue estando en niveles sustancialmente bajos. El total del crédito en Uruguay es el 25% del producto, es la mitad de lo que lo era a finales de la década del 90. Y cuando uno mira el crédito al consumo, que es donde se tejen especulaciones que podrían haber mayores problemas, tampoco vemos un problema en niveles, a pesar de que el crecimiento ha sido sostenido, el crecimiento del crédito al consumo ha sido sostenido en los últimos años. La relación entre el crédito al consumo y el PIB está en niveles despreciablemente bajos, en el orden del 8%, y cuando uno toma en lugar de el PIB, toma el ingreso de los hogares, el crédito al consumo está en el orden del 15% de los ingresos de los hogares, algo que no es significativo, y cuando uno toma solamente el crédito de la SEACS y el crédito social del Banco República y lo relaciona con la evolución de los ingresos de los hogares de los deciles más pobres, tampoco encuentra una expansión o un compromiso de los ingresos de los hogares más pobres que en promedio constituye un problema. Es probable que haya hogares que tengan dificultades, pero en promedio los hogares pobres no enfrentan un riesgo de una restricción de crédito significativa o un problema de endeudamiento elevado. Y eso lo que hace es que probablemente con estos fundamentos, todavía con una tasa de desempleo que tiende a reducirse y que con niveles salariales que permanecerán altos y en crecimiento en los próximos meses, los fundamentos del mercado de crédito, en particular el mercado de crédito al consumo, están como para que por lo menos durante 6, 8, 9 meses más, hasta que se dilucide las consecuencias sobre la actividad interna de este escenario internacional menos favorable, van a continuar siendo favorables. Si lo miramos del lado de las empresas, lo que estamos observando, algo que es bastante razonable, es una restricción de los márgenes significativa. Esta es la evolución de la estructura de costos medida por los salarios en dólares como aproximación, y estos son una medida también de lo que podrían ser evolución de los precios de venta, medido por un índice de precios de exportación, que muestra que la tendencia es creciente en ambos rubros, pero sustancialmente mayor, y por lo tanto cuando uno relaciona estas dos variables construyendo un índice que aproximaría los márgenes del sector exportador, uno encuentra una tendencia a una declinación significativa. Es verdad, ninguna de estas dimensiones incorpora las mejoras de productividad que las actividades pueden haber estado teniendo o pueden haber estado emprendiendo, que de alguna manera eviten que este deterioro de márgenes efectivamente haya tenido lugar, pero el contexto general es que para el sector empresarial, en particular el exportador o el sustituidor de importaciones, es que sus niveles de márgenes tienen que haber reducido sustancialmente derivado de la evolución de los precios relativos recientes. Por lo tanto, como síntesis final de lo que estamos queriendo plantear es, la economía internacional enfrenta, o se aproxima a deteriorarse en términos de lo que son las variables críticas para Uruguay. Vamos a encontrar una economía en la cual, por razones de volatilidad y desconfianza en los mercados internacionales por los eventos europeos y por razones de consolidación de la recuperación norteamericana, la tendencia al debilitamiento del dólar que favorece al sector exportador llegó a su fin, o probablemente está llegando a su fin. Vamos a enfrentar un escenario de mucha volatilidad en variables determinantes para Uruguay. Vamos a enfrentar un escenario en el cual la región se enfría. En Brasil, como consecuencia de las medidas restrictivas al comercio y que impulsan la depreciación cambiaria para combatir los problemas que mostraba yo de evolución de importaciones. En Argentina, por algo así como la profecía autocumplida de que la economía enfrenta un evento agudo en algún momento de los próximos años. Y por lo tanto, en un escenario de estas características, los menores márgenes de maniobra que tenemos para enfrentarlo como consecuencia de nuestro sistema de precios está tensionado, como lo hemos venido advirtiendo en diversas ocasiones, nos deja en una situación de que la corrección que vamos a enfrentar, mientras más tiempo tarde en procesarse, más profunda va a ser. No estamos hablando en ningún caso, y es muy importante remarcarlo, de una corrección del estilo de la última que vimos, o grande, en 2002, no estamos hablando de ningún evento de esas características, se trata de algo totalmente diferente, pero se trata muy probablemente de una desaceleración de la economía con reestructura de precios relativos por venir. Mientras más tiempo tardemos en procesarla, más profunda será. ¿Eso a dónde nos lleva? Que el principal consejo sigue siendo la conclusión que hemos tenido por lo menos en los últimos dos eventos, que es precaución. Precaución con los compromisos que asumimos a largo plazo, precaución con calce de monedas, con calce de plazos,
Aunque eso no quiere decir en ningún caso inacción. Recién hablábamos con algunos de ustedes antes de empezar. Es el momento donde la imaginación para buscar mejoras de productividad, para buscar mejora de servicios, para poder evitar algunas de las restricciones que el sistema de precios nos está imponiendo, también continúen procesándose. No es un momento para frenar la inversión, pero es un momento para vigilar los plazos en los que comprometemos decisiones. Esos eran los comentarios generales y naturalmente estamos abiertos a preguntas o comentarios de ustedes.